Riley Herbst from 2311 Racing here, and you know what grinds my gears? Waiting for coffee. But instead of counting frappes and lattes, I fire up Chumba Casino. No apps, no fuss, just fun social casino games to pass the time. By the time my coffee's ready, Order for Riley! I've already taken a few victory laps. Next time you're stuck waiting, make it entertaining. Play for free at ChumbaCasino.com. Let's Chumba! Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Bienvenidas y bienvenidos a Del Libro al Micrófono. Hoy nos sumergimos en un libro que, bueno, que da que hablar. El mito de Cristo, de Gonzalo Puente Ojea. Hola, ¿qué tal? Sí, un libro denso y, desde luego, provocador. Totalmente. La tesis central del autor es, bueno, es bastante directa. Viene a decir que la figura divina de Cristo, la que es central en el cristianismo, no es exactamente el Jesús histórico. Eso es. Sino que es más bien una construcción posterior, un mito creado después de la muerte de ese predicador judío, Jesús de Nazaret. Y lo fuerte es que dice que esto se puede ver analizando los propios evangelios. Justo, utiliza las propias fuentes cristianas para, digamos, desmontar esa figura divina. Argumenta que es una falsedad creada posteriori. Pues esa es nuestra tarea hoy, meternos en esas ideas, en los argumentos que Puente Ojea saca de los textos del Nuevo Testamento. Vamos a ello. Vamos allá. A ver qué encontramos. Un punto que me parece clave en el libro es lo que él llama la ficción del secreto mesiánico, que sale mucho en el Evangelio de Marcos, ¿no? La idea de que Jesús anunciaba su martirio, su resurrección, pero pedía discreción. Exacto, silencio. Y Puente Ojea lo interpreta como, bueno, como una técnica literaria, un recurso. ¿Un recurso? Sí, él lo llama vaticinium ex eventu. Suena un poco técnico, pero la idea es sencilla. Es una profecía que se escribe después de que hayan pasado las cosas que predice. Ah, vale. Como para que todo cuadre a posteriori. Eso es, para darle coherencia teológica a la historia. Piensa que si Jesús hubiera anunciado tan claramente, y además varias veces, como dicen los sinópticos, menciona 3 anuncios explícitos, ¿eh? Sí, lo recuerdo. Pues si eso hubiera sido así, tan claro, la reacción de los discípulos después de la crucifixión sencillamente no tiene sentido. Es ilógica. Claro, ahí es donde el argumento de Puente Ojea se vuelve interesante, ¿verdad? Porque los evangelios describen a los discípulos totalmente hundidos tras la crucifixión. Completamente. Desesperanzados, incrédulos. Vamos, como si todo hubiera sido un fracaso total. Hay citas muy claras. Mateo dice que todos huyeron. Lucas cuenta lo de la incredulidad ante el anuncio de las mujeres. Juan menciona que no habían entendido la escritura sobre la resurrección, la duda de Tomás. Exacto, y los de Emaús, que es un pasaje muy revelador, van de camino tristes y dicen que esperaban que Jesús fuera el que iba a rescatar a Israel. O sea, esperaban un líder político, un libertador al estilo tradicional judío. No un Mesías que les había dicho repetidamente que iba a sufrir, morir y resucitar. Pues no. Puente Ojea se pregunta, ¿cómo es posible que olvidaran tan rápido unos anuncios tan solemnes, tan dramáticos? Es que no cuadra psicológicamente. Entonces, ¿la conclusión del autor cuál es? Pues que esos anuncios, tal como se narran en los evangelios, probablemente no ocurrieron así, que son una construcción posterior de la comunidad creyente. Que necesitaban explicar el desastre de la cruz. Claro, los discípulos originales esperaban un Mesías triunfante acorde con las expectativas judías de la época. La cruz fue un golpe brutal, inesperado, el fin de sus esperanzas. Fue la fe que surgió después, con la experiencia de la resurrección, la que tuvo que reinterpretarlo todo y darle un sentido nuevo, transformando la figura de Jesús. Y esto conecta con otro eje del libro, que es la diferencia que marca entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, sobre todo el de Pablo. Sí. Es un contraste fundamental en su análisis. El Jesús histórico, que él perfila a partir de ciertos actos y dichos... Como la expulsión de los mercaderes del templo o la pregunta sobre el tributo al César. Exacto. Esos episodios sugieren un Jesús inmerso en el mesianismo judío de su tiempo, esperando un reino de Dios. Inminente, sí, pero terrenal, para el pueblo de Israel. Un mesianismo con tintes políticos y religiosos, muy judío. Y eso choca con el Cristo de Pablo. Choca frontalmente. El Cristo paulino es el Hijo de Dios preexistente, una figura divina cuyo sacrificio en la cruz tiene un valor universal, cósmico, para redimir un supuesto pecado original. Un concepto que, como dice Puente Ojea, era bastante ajeno al monoteísmo estricto del judaísmo del primer siglo. Totalmente ajeno.
Son, en la práctica, dos figuras muy diferentes: el predicador judío y el redentor divino universal. Y sobre la ética de Jesús, el libro también tiene algo que decir, ¿no? Que no era un código moral para una iglesia que iba a durar siglos. Pues no. Puente Ojea subraya que la ética de Jesús es radical, urgente, propia de alguien que cree que el fin del mundo, el escatón, está a la vuelta de la esquina. Exigencias como venderlo todo, dejar a la familia. O esa misión inicial centrada exclusivamente en las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dice Mateo. Según el autor, todo esto apunta a una mentalidad apocalíptica, de inminencia. No encaja bien con la idea de fundar una institución duradera con una misión universal para todos los pueblos. De nuevo, ve una adaptación posterior, una reinterpretación. Siempre esa idea, que la Iglesia posterior adaptó el mensaje y la figura de Jesús a sus nuevas necesidades y a su propia existencia, que ya no era inminente. Llegamos a un punto, el punto central de la fe cristiana, la resurrección. ¿Cómo la analiza Puente Ojea? Pues con una mirada muy crítica, desde la perspectiva histórica. Analizan los relatos de los evangelios sobre la tumba vacía y las apariciones. Y señala las contradicciones. Muchas. Quienes fueron al sepulcro, si una, mujer, dos, varias, qué vieron exactamente, un ángel, dos, un joven, a quién se apareció Jesús primero. Las narraciones no concuerdan en los detalles, a veces ni en lo esencial. También menciona la cuestión del testimonio de María Magdalena. Sí, pero no para desacreditarla a ella como persona, ojo, sino para señalar que en la sociedad patriarcal de la época, el testimonio de una mujer, y además una con un pasado complicado según la tradición posterior, pues tenía un peso legal o probatorio muy limitado. Entiendo. Es un argumento sobre la recepción histórica de ese testimonio. Exacto. Y luego está el detalle curioso de que incluso en los propios relatos evangélicos, las personas que se encuentran con Jesús resucitado, al principio no lo reconocen. Es verdad. María Magdalena lo confunde con el jardinero, los de Emaús caminan y hablan con él sin saber quién es. Puente Ojea interpreta esto como un indicio más del carácter legendario o construido de los relatos, como si los propios evangelistas tuvieran dificultades para plasmar de forma coherente una experiencia que, según él, fue más bien visionaria o interna. ¿Y qué dice sobre Pablo? Porque Pablo escribe antes que los evangelios. Pues argumenta que Pablo, que es nuestro primer testigo escrito, habla de visiones. Usa la palabra griega ofce, que se traduce como fue visto o se apareció. Puente Ojea sugiere que esto apunta más a una experiencia de tipo visionario espiritual que a un encuentro con un cuerpo físico resucitado y tangible. O sea, que la idea del cuerpo físico sería un desarrollo posterior de los evangelistas. Esa es su tesis. Que los evangelistas, escribiendo décadas después, intentaron materializar esa experiencia de fe, darle un cuerpo físico a la resurrección. Pero al hacerlo, crearon relatos que son inconsistentes entre sí y problemáticos desde un punto de vista histórico. Entonces, para Puente Ojea, la resurrección es... Es el corazón de la leyenda, el núcleo del mito construido por la fe pospascual. No un hecho histórico verificable, sino una afirmación de fe que reinterpreta radicalmente la figura y el destino de Jesús. Es una conclusión muy fuerte. Desde luego. Resumiendo un poco, el mito de Cristo nos plantea una separación radical. Por un lado, el hombre, Jesús de Nazaret, predicador judío. Por otro, el Cristo divino de la fe cristiana. Y considera a este último una construcción mítica posterior. Sí. Utiliza términos muy duros como absurda leyenda u ominosa tergiversación. No se anda con rodeos. Queda claro. La obra al final lo que hace es invitarnos a reflexionar sobre cómo se construyen las grandes narrativas fundacionales, las que sostienen culturas y religiones. Nos pregunta qué pasa cuando el mito, la figura religiosa magnificada, acaba eclipsando o transformando por completo a la persona histórica que pudo estar en su origen. Es una pregunta que va más allá del cristianismo. En realidad, toca la esencia de cómo contamos historias y construimos sentido. Exacto. Es una reflexión sobre historia, fe, mito y cómo interactúan. Muy potente. Sin duda, un análisis fascinante y, como decíamos al principio, muy polémico. Da para pensar largo y tendido. Muchísimas gracias por desgranarlo con nosotros hoy. Un placer, como siempre. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en Del Libro al Micrófono. Si quieren seguir la conversación, explorar más análisis como este, ya saben, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time.
Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.